Bueno, entonces vamos a comenzar ahora sí. Tengan sus Biblias a mano. Y hoy día el tema es, ¿realmente conocemos al Dios que decimos adorar y servir? La canción más trillada de los últimos 2 años, al menos en nuestra iglesia, claramente. El Dios, eh, decimos que lo adoramos, que lo servimos, pero ¿lo conocemos? ¿Podemos adorar a alguien que no conocemos? Es una pregunta un poco que uno se puede preguntar, una pregunta válida. Así que si decimos que adoramos y servimos a este Dios, tenemos que preguntarnos primero si lo conocemos, si sabemos quién es y cómo es. Y bueno, la semana pasada se nos preguntó en una encuesta que hizo la FRE, ¿quién es Dios para ti? Y me llamaron harto la atención las respuestas, también estuve yo, y ahí varios respondimos, y voy a mencionar algunas de las características que anotamos en total. Pusimos creador, padre, salvador, poderoso, dador de vida, compasivo, buen amigo, maestro, rey, sobrenatural, roca firme y todo, o mi todo. Estaban ahí las dos opciones. Y me llamó un poco la atención que nos faltó algo, que siempre nos van a faltar más características del Señor, pero algo bien importante nos faltó y nadie lo puso. Se nos olvidó a todos. No es lo que dijo la Cristina, no creo que se haya escuchado, no importa. Y todas estas características y cualidades de Dios que sí anotamos son un súper buen comienzo. O sea, nosotros no tenemos la cabeza vacía, sino que algo sí conocemos, algo sí sabemos sobre nuestro Dios, y eso es genial. Pero vayamos un poquito más, ¿cómo podemos ir un poquito más allá? Por supuesto que con la Biblia. Creo que es la manera de conocer a nuestro Dios. Y para empezar, voy a leer Segunda de Pedro. Les invito a que también lo busquen conmigo. O sea, no voy a leer todo el libro, voy a leer un versículo. Vayamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Miento, no voy a leer un versículo, van a ser un poquito más, como 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Le voy a dar lectura entonces a la palabra de Dios. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué leímos este pasaje? Que en realidad no se va a centrar en esto, la prédica de hoy, pero es súper importante tenerlo en cuenta antes de que entremos de lleno al tema. Porque la palabra de los profetas y toda la inspirada por Dios en la Biblia no es para que nosotros la interpretemos con nuestros ojos, como a nosotros nos gustaría entenderla, o desde nuestra cultura, desde nuestro punto de vista. No, sino que hay una sola interpretación correcta, que es con el Espíritu Santo. Y por eso es importante que le roguemos al Espíritu Santo que nos comunique exactamente lo que Él quiso decir con la palabra. No hay 100 interpretaciones que son, no, sino que es una cosa que el Señor quiso decir con su palabra en cada lugar. Pueden haber muchas lecciones, pero una interpretación que es la del Espíritu Santo. Y bueno, hoy día vamos a leer
Romanos capítulo 2. Así que ahí pueden ojear un poquito antes en el libro de Romanos. Y quiero, a pesar de que Yanelis ya oró, quiero volver a orar para que sea realmente el Espíritu Santo hablándonos, sea ayudándonos a Dios quiso decir con esta palabra, ¿ya? Así que voy a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de leer tu palabra, de entenderla, Señor, en nuestro idioma, de poder tenerla a mano. Gracias por la tremenda bendición, Señor, que tú nos has entregado. Y te rogamos, Padre, que nos permitas entender lo que tú quieres decirnos, Señor, no irnos por las ramas a cosas que no importan, Señor, sino que realmente en tu mensaje, en lo que tú quieras decirnos, Señor. Te ruego que seas tú hablando a través de mí y que no me permitas decir mentiras, Señor, sino que hablar tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer Romanos capítulo 2. Y como es justo el capítulo 2, tengo que hablar un poquito del capítulo 1 justo antes, para no perder de vista el contexto, ¿no es cierto? En resumidas cuentas, Romanos es una carta que escribió el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y la escribió a los creyentes que estaban en la iglesia de Roma. Y él lo primero que hace es presentarse. Bueno, las cartas parte diciendo quién es, para saber quién escribió la carta, pero acá se presenta bien específicamente para que sepan quién es. ¿Y por qué es esto? Porque él en realidad no conocía en persona a la iglesia de Roma para visitarlos. Y eso ahí se menciona en el capítulo 1. Entonces les dice, primero se presenta y resume el Evangelio. Y el Evangelio se resume en Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. Y eso es la primera cosa súper importante que se menciona en Romanos. Y también Pablo dice que quiere predicarles el Evangelio a los romanos, en el fondo quiere ir a visitarlos y todo, pero todavía no ha podido. Y bueno, son cosas que pasan, tampoco podemos visitarnos mucho ahora, así que quizá podemos entender a Pablo en ese sentido. Y bueno, toda esta carta, en cada uno de sus capítulos, desde el primer versículo hasta el último, tiene un alto contenido teológico, y es realmente importante esta carta, y es por eso también importante que la entendamos bien con el Espíritu Santo. Y también fijémonos en de qué manera fue escrita, así con cierto orden, con cierta lógica, para de lo que realmente quiere decir. Y bueno, en Romanos 1, Pablo habla de la maldad y rebelión humana, del pecado básicamente, y menciona varias cosas terribles que la humanidad ha hecho para ofender a Dios. Y bueno, básicamente la rebelión es rechazar a Dios, a pesar de conocerle. De hecho, la creación habla de Dios, ¿no es cierto? Y ahí también se menciona en Romanos, pero a pesar de eso, la humanidad ha decidido rechazarle, y la humanidad se ha sumido en el pecado, lamentablemente. Y bueno, teniendo todo ese contexto presente, ahora sí vamos a leer el capítulo 2 de Romanos. Lo vamos a leer entero, ¿ya? Probablemente vamos a tener distintas versiones. Yo ahora voy a leer la NBI, y antes de leer voy a tomar agüita. Ya, leamos. El justo juicio de Dios. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, ansia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras.
Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por evadir la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el castigo de Dios, el gran castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también a los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Porque con Dios no hay favoritismos. Hagamos una pequeña pausa para que podamos ir recogiendo algunas de las ideas que tenemos hasta. En todo este capítulo podemos aprender hartas cosas sobre cómo es Dios y sobre quién es Dios. Y también Dios en su misericordia nos advierte de varias cosas con las que tenemos que tener cuidado, ¿ya? La primera está en el primer versículo, ¿no es cierto? En Romanos 2:1. Y aquí nos advierte que nosotros no tenemos el derecho de autonombrarnos jueces. Aquí el único juez es Dios. No tenemos ese derecho. ¿Por qué? Porque estaríamos condenándonos a nosotros mismos porque también somos pecadores. Y también podemos ver en los primeros 3 versículos una advertencia contra la hipocresía. Es muy importante que estemos conscientes de nuestro propio pecado antes de reclamarle algo a otra persona. Por ejemplo, si yo veo que alguien está tratando mal a un niño, yo primero tengo que pensar qué cosas he hecho mal yo y arrepentirme de mi pecado primero, antes de ir a decirle a esa persona, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, no puedes tratar mal al niño, no te hizo nada, pobrecito. Entonces, aquí nos advierte contra la hipocresía. Es un peligro que corremos al estar juzgando. Y ya, a ver, también está en estos primeros 11 versículos que leí, el que debemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque se viene el justo juicio de Dios. Y cuando venga ese día, ya va a ser muy tarde para arrepentirse. Pero hoy no es tarde. Hoy podemos arrepentirnos y esto es una muy buena advertencia que Dios nos hace. Y si Dios no nos la hiciera, estaríamos un poco en problemas. Y gracias a Dios, porque en su misericordia Él decidió advertirnos antes de que es. Así que prestémosle harta atención. Vamos a seguir leyendo. Quedamos en el versículo 12, Romanos 2:12. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos mismos, aunque no tengan la ley, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá en el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley a Dios, quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Ya, vamos a hacer una segunda pausa antes de terminar el capítulo y sigamos viendo qué cosas podemos aprender de eso. Habían ciertas advertencias, ¿no es cierto? Ya vimos que nosotros no somos quienes para autollamarnos jueces de los demás,
Tenemos que tener cuidado con la hipocresía. Y también vemos en estos últimos versículos que leímos, entre el versículo 17 y 3, que tenemos que tener cuidado con otra cosa también, y es el autoengaño. Muchas veces pensamos que somos algo que no somos. Y en este caso aquí Pablo le estaba hablando a los judíos que pensaban que por tener la ley, por ellos tener, por ejemplo, ahí la Torá disponible y sabérsela de memoria y enseñarla, creían que por eso eran mejores que los demás. Ellos estaban engañando a ellos mismos, porque no eran mejores que los demás, porque ellos ni siquiera cumplían la ley que ellos mismos predicaban. Ellos estaban siendo hipócritas y también engañándose a ellos mismos. Y esto es una advertencia para nosotros hoy. Tengamos cuidado de no engañarnos a nosotros mismos pensando que somos mejores de lo que en realidad somos. Vamos a ver qué, aparte de las advertencias, qué nos dice este texto sobre quién es Dios, porque eso es lo que queremos profundizar, ¿no es cierto? Conocer más profundamente a nuestro Señor para poder adorarlo en espíritu y en verdad. Si volvemos al principio del capítulo, al versículo 2, podemos ver que es el juez supremo de la creación. Voy a volver a leer el versículo 2. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. O sea, si viene el juicio de Dios, eso quiere decir que Dios va a ser el juez de ese juicio. ¿Y qué más dice también? Que se basa en la verdad. Por lo tanto, Dios no va a ser un Dios, no va a ser un juez injusto, sino que va a ser justo. Y va a juzgar con justicia las acciones de cada persona que esté ahí en ese momento. Podemos ver después, en el versículo 4, otra característica de Dios, ¿ya? Que Él es bondadoso, que es paciente, que tiene misericordia, no solamente justo. Si fuera solamente justo, sería distinto. Es totalmente justo y además paciente, bondadoso, misericordioso. Y no es ninguna de esas características más que la otra, sino que es totalmente justo y totalmente bondadoso y totalmente paciente. ¿Qué más? También Dios demanda arrepentimiento del pecado y sin arrepentimiento no va a haber perdón del pecado. Por lo tanto, ahí se va a aplicar el castigo a la maldad de las personas. Como vemos entre los versículos 6 y el 10, Dios va a hacer un juicio totalmente justo por las acciones de cada uno. Entonces, si Él demanda arrepentimiento y cuando una persona se arrepiente, la perdona, ahí Dios está siendo justo, está siendo santo y a la vez está siendo misericordioso. O sea, podemos aprender harto del carácter de Dios a través de este pasaje. También en el versículo 11 dice claramente que con Dios no hay favoritismos. O sea que cuando Dios juzgue a las personas, no las va a juzgar por su color de pelo, por su color de ojos, por su musculatura, por su altura. No, no. Va a juzgar las acciones de manera totalmente justa, imparcial y santa. Leyendo, quedamos en el versículo 24. Vamos a continuar entonces desde el 25. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, al de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Muy, muy interesante el final del capítulo, que
que es que cuando una persona es así, interiormente judía, como dice ahí, interiormente circuncidada, lo alaba Dios y no la gente. O sea que cuando hay una persona que realmente obedece la ley y no solamente se la sabe de memoria o la lee, no necesariamente por eso va a agradar a la gente. De hecho, Jesús fue súper polémico y a casi nadie le agradaba a Jesús, solamente a sus discípulos. Pero Dios sí se muchísimo con Jesús, porque él obedeció a Dios, porque él se sometió, incluso llevó nuestros pecados en la cruz, y de esa manera nos concedió el perdón de Dios, esta reconciliación para poder volver a tener una relación con nuestro Padre Celestial. O sea que nosotros, cuando cumplamos la ley, si la cumplimos, no vamos a estar agradando a las personas, no vamos a estar agradando a los demás, al mundo, vamos a ser el gran ejemplo a seguir para todos, no, pero vamos a agradar a Dios. Y al final eso es lo único que importa. No va a importar si es que los demás nos miran feo, nos miran lindo, les caemos mal, les caemos bien. Que ese no sea nuestro objetivo, sino que sea agradar a Dios. Porque Dios es el que va a juzgar con justicia. Ya, sigamos viendo más advertencias en este pasaje. Vimos que nosotros no somos jueces. Vimos la hipocresía. Cuidado con la hipocresía. Cuidado con el autoengaño. También vamos a tener cuidado con otra cosa, ¿ya? Y voy a volver a leer los versículos 25 al 29 para dejar súper claro esto. Dice, la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados, que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal del cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. ¿Qué pasa aquí? Nos está advirtiendo con que puede haber una de santidad, una apariencia de que alguien está agradando a Dios, porque tiene la ley, porque predica súper bien, porque habla de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que Dios conoce realmente sus corazones y Él ve cada acción que se hace en público y en secreto. Y al final, lo que los va a hacer aceptos o no ante Dios, no va a ser si es que ellos dicen algo o si es que ellos predican la palabra, bien o mal, sino que sus acciones son más importantes que sus palabras. Hay personas que pueden aparentemente ser devotas a Dios, ser santas, pero que en realidad Dios sabe quiénes están sirviéndolo de corazón y quiénes solamente de palabra. Así que tengamos cuidado, aquí nos advierte, de aparentar ser santos, aparentar estar sirviendo a Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. A Él no lo podemos engañar para nada. Él es omnisciente. Y eso es otra cosa que podemos aprender sobre nuestro Dios. Con que Dios es omnisciente. Por lo tanto, Él puede hacer el juicio más justo que puede existir en toda la historia. Porque aquí en la tierra, los jueces necesitan evidencias, necesitan ver qué fue lo que pasó, averiguar, investigar. Pero como Dios ya lo sabe todo, incluso lo que pasa en nuestras mentes, lo que pasa en nuestros corazones, Él es el único capaz de juzgar totalmente de manera justa y de manera santa. ¿Qué más podemos aprender sobre nuestro Dios? Dijimos que no tiene favoritismo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de cuando Samuel va donde la familia de Isaí y pide ver sus hijos para ver cuál iba a ser el próximo rey de Israel, que Dios quería ungir como rey? Y primero Samuel se fija en que, este es lindo, este es alto, este es fuerte, este se ve que sería buen rey.
Y Dios le dice algo muy interesante, y es que no te fijes en esa apariencia, en eso externo, sino que lo importante está en el corazón. Y Dios mira nuestros corazones, Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Al final eso es lo que importa, no lo externo, no lo que parece ser, sino lo que es. Y Dios sabe lo que es, porque Él mira el corazón y nos conoce. Y como pudimos leer en el último versículo, en el 29, el Espíritu Santo mismo es el que circuncida nuestro corazón. Y al final lo que importa es si es que nuestro corazón está circuncidado o no. No si es que por fuera parecemos de una forma o de otra, realmente cristianos, realmente no cristianos. No, sino que lo que importa es que espiritualmente estemos vivos para poder servir a Dios. Y bueno, voy a leer en Efesios un pequeño versículo y los invito también a que lo busquen, pero después vamos a volver a Romanos, así que no pierdan la página. En Efesios 2, los versículos 1 al 10. Ahora sí le voy a que lea, la persona que quiera leer, los primeros 10 versículos de Efesios 2. ¿En cualquier versión? Sí, en cualquier Ya. versión. Efesios 2, del 1 al 10, voy a leer la Reina Valera. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gracias, Fred. Bueno, dos cosas importantes que sacar de este texto. Lo primero es que, junto con lo que leímos en Romanos también, vemos que el ser estando muerto en sus delitos y pecados, y cada uno de nosotros también lo estuvo en el pasado, ¿no es cierto? Pero como dice el versículo 4 y 5, que los voy a volver a leer para enfatizar en esa parte, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. O sea que fue Cristo, fue Él el que nos dio vida, el que nos resucitó, y junto con ello nos circuncidó espiritualmente, podemos decirlo en el lenguaje de Romanos, y gracias a Él, ahora somos salvos, ¿no es cierto?, por medio de la fe. Y eso es lo otro que tenemos que tener en cuenta, porque sí, Dios va a juzgar las acciones de cada uno en el juicio final. Ahí estábamos leyendo muy claramente en Romanos 2, que al final las acciones van a ser muy importantes, ¿ya? No quiere decir que nosotros, por hacer buenas acciones, la salvación. ¿Y eso por qué es así? Lo que pasa es que basta con que nosotros hayamos pecado una vez para merecer el castigo de Dios. Y ahí las buenas obras no valen nada. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos resucita espiritualmente, nos circuncida espiritualmente y nos hace comenzar a vivir esta nueva vida con Cristo?
pasa que el pasado queda atrás y todos nuestros pecados quedan borrados por su sangre, por su gracia. Y desde ese momento, comenzamos a hacer inevitablemente buenas acciones para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Nos comenzamos a preocupar por nuestro prójimo, empezamos a amar de verdad en vez de fingidamente, empezamos a hacer todas las cosas que agradan a Dios. No quiere decir que nunca más nos vamos a equivocar ni que nunca más vamos a pecar, pero Cristo cubrió ese pecado y todas esas buenas acciones que Dios preparó de antemano, como leíamos aquí en Efesios 2, pero esas buenas obras para la gloria de Dios van a ser las que en el juicio final Dios va a decir, sí, ¿sabes qué? Tú eres acepto, ven conmigo, hijo amado, en vez de rechazarnos y castigarnos. Pero eso no quiere decir que nosotros por esas buenas acciones merezcamos el amor de Dios. Eso no va a cambiar. Nosotros nunca vamos a poder hacer algo para merecer el amor de Dios. Seguimos mereciendo el castigo, pero Dios nos perdonó a través de Jesucristo. Y es también a través de Jesús que Dios va a juzgar las acciones de cada uno. Así que gracias a Jesús, nosotros cuando revivimos espiritualmente y cuando comenzamos a servirle a Él, podemos estar seguros de que no vamos a ser castigados porque nuestros pecados ya fueron perdonados. Así que no tengamos miedo de que Dios nos va a juzgar si es que Él ya nos salvó. Pero sí tengamos cuidado con todas las advertencias que nos hace el texto, ¿no es cierto? Tengamos cuidado con el autoengaño. Corazones antes de mirar al que está al lado y tratar de juzgar sus acciones. Primero juzguemos nuestras acciones y nuestro corazón. Tengamos cuidado con tratar de aparentar ser santos, tengamos cuidado de ser hipócritas y arrepintámonos de todo corazón de nuestros pecados para que podamos ser perdonados. Y bueno, ¿qué más podemos aprender sobre Dios? ¿No es cierto? Que este es todo el objetivo de la palabra del Señor, que es ser. Dios ve lo que nadie ve. Él es omnisciente, ¿no es cierto? Lo mencionábamos hace un ratito. Y por lo tanto Él va a ser el mejor juez, y Él es el mejor juez que puede existir. Él es bondadoso, es paciente, es un juez justo, es el juez supremo, el único justo de verdad. Y Él demanda arrepentimiento del pecado para poder ser salvos, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma Él es santo, justo, pero a la vez misericordioso y amoroso. Dios se fija en el corazón, no en las apariencias. Y Él no tiene favoritismos tampoco. El Espíritu Santo nos circuncida el corazón y nos hace nacer de nuevo cuando creemos en Cristo. Todo eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Estaba solamente repasando lo que ya hemos dicho. Pero veamos qué otros aprendizajes tenemos de este texto. Me gustaría que cada uno lo pueda volver a leer en su casa después y pedir que le hable a su corazón directamente y diga, a ver, ¿qué cosas tengo que yo cambiar? ¿De qué cosas me tengo que arrepentir? Quizá no nos hemos dado cuenta de ciertos pecados que están ofendiendo a Dios y tenemos que volver a Él, pedirle perdón y cambiar nuestra actitud, cambiar nuestras acciones también. ¿Qué más podemos aprender? Nuestras acciones sí importan. Como leíamos, las apariencias de santidad dan un mal testimonio al mundo y por culpa de ese mal testimonio se blasfema a Dios entre las personas que no lo conocen. Entonces eso es un gran problema. Nuestras acciones sí son importantes porque estamos dando testimonio de quién es Dios. Si nosotros somos egoístas, no estamos realmente reflejando a nuestro Dios, porque nuestro Dios no es egoísta. Él es el menos egoísta que existe porque Él se entregó a sí mismo por nosotros. El juicio de Dios no tiene escapatoria. No es que nosotros podamos decir, no, a mí no me juzgues, porfa. No. Así no funciona. Dios va a juzgar la vida secreta de cada uno, también la nuestra. Así que no podemos ocultarle nada a Dios. Él va a hacer su juicio justo. Pero ¿qué pasa? Que en Cristo hay esperanza de perdón de pecados y nueva vida. Y esa esperanza también está ahí para nosotros, para que cada vez que pequemos nos arrepintamos de verdad
nos vamos al Señor y cambiemos nuestro actuar, cambiemos nuestra actitud también. De todo esto podemos también concluir que la predicación del Evangelio es algo urgente, porque allá afuera hay muchísimas personas que no tienen a Cristo. Por lo tanto, ¿cuál es el destino de esas personas, de esas almas? Van a recibir el justo juicio y el justo castigo de Dios. ¿Y nosotros cómo nos deberíamos sentir con respecto a eso? ¿Deberíamos estar súper contentos? En parte sí, porque Dios es justicia, pero tenemos que también tener misericordia de ellos. Tenemos que ser conscientes de en qué estado estábamos nosotros antes. Nosotros no somos mejores que ellos. Fue solamente la misericordia y la gracia de Dios que nos salvó. Así que prediquemos el Evangelio. Pero, primero, mirémonos a nosotros mismos para no ser hipócritas. ¿Realmente estamos viviendo como hijos de Dios? ¿Lo estamos haciendo? ¿O estamos aparentando santidad solamente? ¿Estamos fingiendo amor al prójimo? ¿Estamos juzgando a los demás como que nosotros fuéramos jueces en vez de Dios? También podemos aprender de este texto que conocer la palabra de Dios, así como los judíos que menciona aquí Pablo, conocían súper bien la palabra de Dios, conlleva una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es obedecer lo que leemos. No seamos meros oyentes de la palabra, sino que pongámosla en práctica. No seamos hipócritas ni aparentemos la santidad, sino que seamos santos de verdad para el Señor. El que más sabe sobre la palabra, más le debe al Señor al final. Así que anhelemos conocer más al Señor, pero obedezcamos la palabra que ya conocemos. Eso es muy importante. También en Romanos 2, de los versículos como 13 al 16 más o menos, habla de algo súper interesante y que nos dice que todo ser humano tiene cierta conciencia del bien y del mal. Y muchas veces las personas no cristianas hacen buenas acciones y nosotros podemos ver que, no sé, ayudan a los pobres, por ejemplo, tratan de no mentir, y eso es por esa conciencia que está dentro de ellos. Pero también han pecado, igual que nosotros. Y sin Cristo no hay perdón de esos pecados, por más cantidad de buenas acciones que hay. Pero es interesante saber que todo ser humano tiene conciencia de que hay un bien, de que hay un mal, de que hay cosas incorrectas y cosas correctas. Es también muy interesante ver en la parte que hablaba de lo hipócritas que eran algunas personas, y que hoy en día también, por supuesto, que hay muchas personas hipócritas y tengamos cuidado de no ser uno de ellos, es que tenemos que enseñarnos a nosotros mismos lo que Dios manda, no solo a los demás, porque ahí estamos siendo hipócritas, predicamos y no practicamos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, enseñarnos a nosotros mismos y recordarnos los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para ponerlos en práctica, no para aparentar algo que no somos. Y lo último, que en realidad ya lo mencioné, pero solamente para repasar, es que si nosotros hacemos todo esto, que si obedecemos a todas esas advertencias, a la palabra del Señor, y hacemos esas buenas acciones para la gloria de Dios, sabiendo que no son mérito nuestro, pero por amor al Señor, por amor a nuestro prójimo, si hacemos todo eso, la gente no nos va a aplaudir, la gente no nos va a mirar mejor de lo que lo hacía antes. Y eso está bien, eso es así. Pero ¿a quién vamos a agradar? A Dios. Y eso es lo importante. Agrademos al Señor, obedezcamos la palabra del Señor y tengamos también temor de este Dios santo. No puede ser que no seamos conscientes de que nuestras acciones afectan a Dios porque Él es santo, ¿ya? Y el Espíritu Santo se entristece cada vez que pecamos y nos alejamos de Él. Y no queremos hacer eso, por lo tanto, cada vez que pequemos, arrepintámonos de corazón. No digamos, bueno, Jesús me va a perdonar, así que filo, puedo hacer lo que quiero. No. Esa no es la actitud correcta, no es la actitud que Dios quiere. Y como Él sabe, está en nuestro corazón, tengamos eso en cuenta.
Él conoce cada uno de nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón. Así que en este momento pidámosle al Señor que nos ayude a ser conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, para que podamos darle gloria a Él con toda nuestra vida, no solamente con nuestras palabras, sino que de corazón, de verdad. Oremos, los invito a tener un pequeño momento de silencio antes de orar. Cada uno de ustedes también pueda orar en privado con el Señor, porque Él conoce lo íntimo de nuestro corazón. Señor, vamos ante ti humildemente sabiendo que no merecemos esa gracia, ese perdón tuyo, Señor, pero te damos gracias porque has sido tan bondadoso, tan misericordioso con nosotros, que nos has salvado, Señor. Te rogamos que en agradecimiento a ti podamos vivir vidas santas, dedicadas a ti, Señor, para realmente agradarte, Señor, y no buscar agradar a las personas, sino agradarte a ti y obedecer tu santa palabra. Te queremos rogar, Señor, que tú examines nuestros corazones, nuestros pensamientos, y que nos muestres si hay algún pecado del que no nos hayamos dado cuenta, Señor, en nosotros mismos. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos sido hipócritas, por las veces que hemos juzgado a los demás, siendo que nosotros estábamos cayendo en lo mismo, Señor. Te pedimos que nos perdones y que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para llevar a cabo esos mandamientos que tú nos mandas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y te agradecemos por tu hermosa palabra, Señor, y porque podemos aprender de ella sobre cómo eres tú y qué es lo que demandas de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.